donde vive tu música. Bueno, estamos de regreso y se alcanzó a escuchar la palabrota que dijo Fofo. No dije nada, no dije nada. Bueno, si no lo escucharon, yo voy a repetir lo que dijo. Lo que él dijo, sí. Llegó la irresponsable. Mira, ahí se anota. Saluda. Se anota. Yo veo una cámara, me sonrío. Imagínate. En automático. Le sonríe a los relámpagos, no le va a sonreír una cámara. Abro la heladera y sonrío. Exactamente, Abro el microondas y sonrío. Imagínate. Está con nosotros, miren, ya lo tomado en la cámara. Está con nosotros la doctora Capone. Muchas gracias por venir. Un lujo. Muchas gracias por Un lujo invitarme. tenerla acá. Gracias. ¿Sabés qué? Se nos hizo costumbre, nosotros con el queridísimo amigo Fofito, el Fofo... No, yo no. No somos ¿Quién? amigos nosotros. Venga. Wow. Cuando fuiste la primera vez, en el 19... Ay, Claudio. El FIFO. El Fito Casino. Entonces el Fito dice, mira, invitemos porque... Menos mal que llegué. Las hijas estaban con que Fito tenés que bajar esa panza. ¿Y cómo bajar la panza si el loco, viste, estaba en el grupo de los come gratis, los sal gruesa, los ovejos? Y entonces era asado 2 veces por semana y esa panza que no lo dejaba. Entonces vino con nosotros la doctora Capone y la primera vez nos quitó un montón de mitos y de cosas que nos vino muy bien aquella charla. Y el año pasado, también abusando de esto, le digo, mirá, venite, comentemos de esto, charlemos de esto. Y hoy, la visita de ella, que muy amablemente ha venido, es porque también venimos siguiendo algo que queremos dilucidar entre todos, o por lo menos generar conciencia. ¿Por qué? Porque veíamos un atleta, del cual yo en lo personal tengo sospecha de que sea todo sano lo que hace. Más allá de esto, no tengo argumentos científicos, ni por supuesto documentación de cómo es su dieta, ni lo que ella hace. Pero sí sospechar de que, más allá de que le puede pasar a cualquiera, lo que le pasó a la locomotora Olivera. ¿Olivera es? Sí, Olivera. A mí me llamó mucho la atención de la forma y que quizás no tenía la salud al 100%, más allá que se podía ver saludable o estéticamente saludable. Esta semana, cuando vino, invitado por Malvina, cuando vino Hernán Herrería, cuando vino Hernán Herrería y nos contaba de que toda persona que va a un gimnasio empieza a confiarse con que está haciendo una vida sana y por allí podían pasar 2 o 3 cositas que no las tenían presentes, como por ejemplo hacerse controles o su dieta y no caer en atajos. Ya los atajos lo va a decir la doctora. Considerando que a esta altura del año empezamos a ver de lo que no hicimos, dice, nos comimos medio año y ya estamos pensando en el verano y estamos pensando en la minifalda o en la musculosa o en las golondrinas. Estamos pensando en cómo nos queremos ver y hay tanto bombardeo de información que creemos desde la brújula que es necesario tener estas herramientas. Un profesional que nos dice cómo es en un gimnasio y no caer en atajos, ir a los controles, pero creíamos o acorde o muy atinado traer a una nutricionista, pero ya no es la nutricionista que me trata a mí o que yo le puedo preguntar, es aquella persona que sale a andar en bicicleta, que se mete a un gimnasio y demás y no está yendo a un nutricionista. Entonces, doctora, gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno, gracias por venir. En tu consideración particular de lo que hemos visto y que seguramente es acorde a lo que vemos todos en televisión. Sí. ¿Qué consideración tenés de esta boxeadora, esta ex boxeadora campeona, con lo que le ha pasado? Hablando de generalidades, porque tal como comentabas recién, no podemos evaluar el caso individual de ella. De hecho, el equipo médico no puede aún determinar la causa del ACV, pero hay muchos cuerpos muy voluminosos que por competencia tienen que alcanzar X peso o por el contrario tienen que perder mucho peso para una competencia y probablemente asociamos que están realizando una práctica deportiva, pero ¿a costa de qué? Probablemente esa persona esté suplementada con más de un suplemento, sin supervisión médico-nutricional, entonces por allí surge que tiene una alimentación muy rica en proteína, con mucha carne, mucho huevo, mucha leche y a la vez
también un suplemento de proteína o una dosis muy alta de creatina, y se van más el estrés que tenemos porque no estamos ajenos a la situación del país y a la vida diaria, a las escasas horas de sueño, a los entrenamientos que pueden no estar tan correctamente planificados, puede derivar en una enfermedad crónica o puede derivar en un evento como el que derivó en este caso esta boxeadora o no, pero quizás fue una cuestión eventual, pero sí se está viendo que muchos deportistas a veces suceden estos eventos y uno considera, ay, pero hace deporte, bueno, ¿cómo le pasó a él? Claro. Le pasa a un montón de gente sedentaria, le pasa más a la gente sedentaria que a la deportista, pero en un deportista llama la atención porque hay varios factores que pueden escapar al control de la persona. Particularmente, creo que tu visita es en reflejo o en un espejo de una atleta campeona y demás, que quizás naturalmente, que posiblemente tenga todo un equipo detrás de ella, pero el que no es tan famoso, el que se mete en el gimnasio en la esquina y demás, por eso es necesario charlarlo como lo que nos pasa en el barrio, digamos. Yo no imagino a esta señora sin una nutricionista, sin un médico, sin controles y demás, pero también son ejemplos a seguir con sus logros, como los famosos. O sea, todo famoso que se hace algo y un chico o una chica que se fanatiza, qué sé yo, con el boxeo o con cualquier otra actividad, se ve reflejado en ella, pero acá abajo le faltan herramientas o no le está prestando atención a esas herramientas. Por supuesto, por un lado va el ejercicio, por ejemplo, asistir 3 veces por semana al gimnasio con un profesional que nos esté guiando sobre la práctica adecuada del ejercicio, el deporte recreacional, y también tenemos el alto rendimiento, donde las exigencias son muy marcadas y el esquema de competencia y todo lo que hay detrás por ese triunfo o ese atleta que llegue, incluso hasta las apuestas online que determinan que la persona se exija más que lo que antes se exigía, hacen que caigan en prácticas que no son del todo saludables o que no se recuperen de lesiones y tengan que volver a jugar o participar de un torneo porque las exigencias son más importantes en ese nivel, lamentablemente, que la salud. En esta actividad recreativa, ¿hay alguna ley o algo que un gimnasio tenga la obligación de pedir, aparte de un control médico? Hay una obligación de... ¿Se cumple? No siempre, lamentablemente. ¿En tu gimnasio? Sí, se cumple, te lo piden. Es más, para ingresar, yo porque ya soy federada, no, yo hace mucho que voy, pero sí, te piden certificado médico y obviamente es la responsabilidad personal. Si te dicen, tenés alguna lesión, no podés hacer cierta actividad, tenés que ser sincero. Si te duele algo, tenés que ser sincero, decir la verdad de tu edad. No todos los gimnasios trabajan tan ordenados como el caso que vos comentaste de un excelente profesional, o muchos de acá arriba que son muy serios. Lamentablemente hay lugares... Pero el problema también a veces es la persona que va a un médico y le dice, che, quiero empezar el gimnasio, ¿me haces un certificadito? Que ahora los médicos están un poquito más... Por supuesto. Reticentes, pero antes de cualquiera lesión, un médico, bueno, yo sabes que siento que a mi responsabilidad, si luego no voy a caerle al resto, y bueno, me mato yo solo. Pasaba, qué sé yo, por decirte, aquellos que quieren escalar a la Concagua. Sí. Se mandaban y después, entre todos los contribuyentes, había que buscar el helicóptero y a buscarlo, al retrasado mental que le dijeron que no, o sea, que no está en condiciones. Yo siento que deberían los gimnasios estar afederados de una manera en que hay un médico independiente, no porque le pagué la consulta. Claro. Y también ese médico que me ve bien para ir a un gimnasio no sabe si es recreativo o competitivo lo que voy a hacer, y allí debería también haber una nutricionista que diga, mira, en tu contextura física, por lo que estás haciendo, tu actividad y lo que vas a hacer, deberíamos tener también un resguardo, si después no vas a caer al hospital público. Bueno, un detalle. Ya me puse a discutir y nadie me está contradiciendo. En los gimnasios pasa a veces que las chicas se descomponen, se descompensan, como que se les baja la presión porque les da la locura del gimnasio, no comen, van al gimnasio y ahí sí, he visto varios casos de chicas que, bueno, se descomponen, pero eso por no comer. O por supuesto, y me ha sucedido con algunas consultantes que teniendo un plan, de repente con un desayuno establecido, por ejemplo, empiezan por cuenta propia a hacer ayunos intermitentes, que se puede hacer, pero en un contexto y con un seguimiento y compensando los nutrientes que no consumiste después. Claro. Pero hacen ayuno, se privan de nutrientes y después han tenido compensaciones en los gimnasios donde los profesores me han llamado, che, tal, ¿va con vos? Sí, porque se desmayó.
no, pero es que no había comido. Y por allí también escapa, es como mencionaban, es la responsabilidad de la persona. De la persona, claro. Cuando finalmente después va al gimnasio o cuando se lleva el plan, ¿qué es lo que termina haciendo? Sí, pero yo lo que veo es, a ver, también, vivimos en la Argentina, ¿no? Y todo lo solucionamos, lo atamos con alambre, lo qué sé yo, lo maquillamos. No tenemos una rigurosidad de saber que el nutricionista es imparcial, que no está presentándole algo porque me dijo. No, que está haciendo un seguimiento, pero obligatorio. A ver, si yo voy a tu consultorio y vos me decís, mirala aquí, por tu edad, por la actividad que haces, por esto y por esto, deberías alimentarte de tal manera. Yo soy sincero con vos, vos sincera conmigo. Si yo voy para que me des un certificado y después voy al gimnasio y hago cualquiera o no me alimento como tengo que decir, bueno, pero Laki, vos sos un irresponsable, también tenés razón. Si en el resto lo pagamos entre todos, bancarte con lo que pasó, que podés arruinar un gimnasio, porque se te muere un tipo en un gimnasio Sí. y te dice, no, el instructor es un desastre, no le dio seguimiento, dejó que alzara cualquier pesa, dejó que hiciera... ¿Me entendés lo que digo? Creo que, estoy tocándolo muy de oído, pero creo que un programa radial se hace con la responsabilidad o con la fuerza que puede tener un micrófono a intentar generar conciencia. Hasta ahí estoy de acuerdo con ustedes dos. Es la responsabilidad de una persona que va y se mete en un gimnasio o hace X actividad. Yo conozco tipos que se acaban de comprar una bicicleta y se van hasta Maipú, van y vuelven y ¿viste? Y el fin de semana solamente porque es cuando tienen tiempo. Sí. ¿Viste? Y ahora en invierno a las 4 de la tarde quieren estar de vuelta, porque a las 5 te cagas de frío. Entonces agarran hasta las 2 de la tarde en Maipú y te dicen en 40 minutos tengo que estar en Rivadavia. Pará, loco, si no estás en condiciones. Yo sé, yo eso lo entiendo. Acá, a la parte que quiero ir, y a esta partecita, si me podés contar. Para que una persona semisedentaria, porque no todos somos sedentarios al 100%, algún tipo de actividad hacemos, nadie se le ocurre ser 100% sedentario y clavarse en un gimnasio o comprarse una bicicleta. ¿Cómo se puede hacer para todas las personas que quieren empezar? No Malvina, que ya tiene un hábito, sabe lo que bien, sabe lo que mal, claro, viene pasada de vuelta acá, ¿viste? Y nos muestra un músculo. Sí, es como la locomotora más o menos. Claro, como todo. Claro, Un arriba poco menos de brazos. No, y viene pegando piña a la mesa porque fue al gimnasio. Pero, ¿cómo se puede hacer para una persona, más allá de que tiene que ser sincero con vos, para una persona semisedentaria que quiere empezar en un gimnasio? ¿Cómo se empieza? ¿Qué es lo que haces? Nosotros siempre estuvo la discusión si salir a caminar, andar en bici, que es lo que antes se denominaba actividades de tipo aeróbica, o ir al gimnasio, ¿qué era mejor? Hoy en día necesitamos el complemento, tenemos que tener fuerza o trabajar la fuerza, la masa muscular en un gimnasio, porque es un seguro de vida, es lo que hoy en día me va a permitir ser saludable y el día de mañana ser una persona dentro de lo que se puede independiente. Pero también necesitamos no ser sedentarios el resto del día, porque que vayamos 3 horas a la semana al gimnasio no nos asegura que después estemos el resto del día sentados o utilizando el auto para una distancia muy corta o moviéndonos cada vez menos. Incluso la persona hasta ni siquiera hace compras. A veces tiene la posibilidad de por un WhatsApp pedir y después que se lo acerquen. Necesitamos las dos actividades. Ir a un gimnasio, tenemos que trabajar la fuerza y mejor aún si estamos guiados por un profesional, porque también podemos lesionarnos. Y sumar más pasos diarios, hacer alguna actividad que nos demande un gasto calórico y que nos levantemos de la silla. Lamentablemente estamos en una pandemia de un sedentarismo tan marcado, más allá de que hagamos un ejercicio. Y una pregunta, ahí viene la pregunta de la nutricionista. ¿Qué comidas acompañarían para mantener esa masa muscular? Porque es verdad, lo de la masa muscular se pierde. O sea, el músculo, por eso la locomotora era como que... Pero ¿qué comemos para tener, digamos, que el cuerpo tenga, que los músculos estén alimentados? Muy oportuna tu pregunta, porque generalmente en las consultas se plantea de manera distinta con qué me tengo que suplementar, y la base siempre es la alimentación, y si hubiese una dificultad para alimentarse, por tiempo, por volumen de comida, bueno, allí se puede llegar a pensar en algún suplemento, pero siempre la base es la alimentación, y lamentablemente en Argentina, en el año 2022, que después la crisis se ha ido con los años y con todos los virus se va agudizando un poco más, se estimaba que teníamos 40 alimentos incluidos en nuestra alimentación cuando necesitamos cerca de 90, y entre los primeros 4 se encontraba la papa, el panificado y las harinas en general, y las carnes con más grasa, o sea que las carnes que por allí
no es que no tengamos que comer carne, pero sí, excluyendo la grasa, las más grasas eran los cortes obviamente más comprados. Claro. Necesitamos proteínas. También tenemos el factor económico. Hay que enseñar a esas personas que la proteína no solo viene de la carne, del pollo, del pescado, en aquellos que pueden consumir pescado, del huevo, de los lácteos, que son fuentes de proteínas, sino también de las legumbres. En Argentina, una persona come menos de 1 kilo de legumbres al año, cuando es un alimento con muchísimo aporte proteico y muy accesible. Bien, eso está bueno aclararlo, porque a veces la parte económica, obviamente, pero bueno, hay otras formas de suplementar. Y también el tema de las vitaminas, de las verduras, las frutas, el huevo que es barato entre comillas, pero es barato en comparación. No, y muy completo. Y es exacto. Le falta una sola vitamina, después tiene casi todos los otros nutrientes. Y en cuanto a lo que comentabas de las vitaminas, hasta hace un tiempo atrás hubo un exceso de medicación. Ibas a un médico y te daba un medicamento o de venta libre. Comprabas, preguntabas y te agregabas. Hoy en día esa tendencia ha bajado, pero se han incrementado los suplementos porque las personas piensan que son más inofensivos. Sí, pueden ser más inofensivos, pero es tal la mezcla o la interacción de un suplemento con el otro que no termina de ser efectivo o necesario. Eso te iba a preguntar. O sea, y estamos hablando de qué tipo de suplemento. Exacto. De proteínas en polvo, de todo tipo, de creatina, de magnesio, de omega, de cúrcuma. Hay un montón de suplementos, muchos de ellos muy beneficiosos. No es que estén mal. No. De hecho, yo consumo suplementos para la vida diaria. Hay nutrientes que nos faltan, pero hay que ver en qué momento y en qué dosis. Si yo el magnesio lo consumo, por ejemplo, no sé, al mediodía, no tiene la misma función que lo consumo en la mañana o si lo consumo en la noche. Y quizás necesito citrato de magnesio y no otro magnesio de otro origen que no me va a hacer el mismo efecto. Claro. Las semillas. Sí. ¿Son buenas? Decime que sí, por favor. Las semillas son buenas. Me encanta. Se habla de una activación o de un proceso previo para que se puedan aprovechar. Si yo consumo la semilla así entera, más que nada favorecen al tránsito intestinal. Si mi objetivo es aprovechar los omega 3, por ejemplo, para disminuir los niveles de colesterol en sangre o disminuir los valores de glucemia, necesito que esas semillas estén molidas o remojadas. Bien. O sea, un previo, hay que ponerlas Hay que O comerlas. tostadas. Sí. Es complicado porque después que comes semillas, todo el mundo se dio cuenta de que comiste semillas. Sé que Porque, masticación, claro, que es medio complicado. Es medio complicado, Claro, ¿viste? claro. Pero sí, tenés que engañarla con el yogur, puede ser. Sí, pero tiene que tener ese previo proceso para que se aprovechen del todo. Claro. Luisina, yo sé que sos políticamente muy correcta. Totalmente. Totalmente. Pienso la respuesta antes de la... Está perfecto. Y yo soy intentando de que sacarte de ese lugar. Sí, lo sé. Concretamente, es cierto que, o por lo menos yo lo considero, quiero tu opinión, también el bombardeo de desinformación de la publicidad. Por supuesto. Si a mi falta de cultura nutricional me dice una publicidad, mira, vos que no puedes comer pescado, tomate esta pastillita. Claro. Entonces va a venir otro y me dice, vos que no te gustan las semillas, porque no tenés tiempo para cocinarlo, para ablandarlo, para tomate esta pastillita. O sea que vamos por el lado del facilismo, ¿sí? De la misma manera, donde hay miles, porque es una cuestión económica, ¿no es cierto? Estas empresas ponen mucho dinero para publicitar esto. Se ha puesto de moda la otra partecita. Y acá voy. ¿Qué opinión tenés con esta nueva corriente, que ya no es tan nueva, pero que sí se ha puesto de moda, con los veganos? Acá se armó una discusión hace unos días atrás, una doctora que la teníamos sentada acá, en contrapunta con un vegano que teníamos acá, no se pusieron de acuerdo. En el fondo, ni la doctora creo que tenga el 100%, vos como nutricionista, ¿qué pensás de esto? Con respecto a lo que hablabas recién de la publicidad, a mí me cuesta mucho, también tengo una mirada muy crítica a veces, en los congresos, cuando ves los auspiciantes y un congreso de nutrición es auspiciado por un suplemento donde hay documentos científicos Por que un producen laboratorio. hepatotoxicidad, que vos sabés que la gente que consumió ese suplemento que empieza con H terminó con hepatotoxicidad y vos decís, bueno, con problemas a nivel del hígado, y lo están auspiciando un congreso, entonces tenés que ir teniendo una mirada muy crítica de qué elegís y qué no. Al igual que cuando muchos... Eso es lo complejo a veces para la gente que no es profesional de la salud,
cuando vos ves un médico o una nutricionista sentada en la televisión mencionando que tenés que agregar omega 3 por la alimentación y vos sabés que le están pagando a ese profesional, que al menos lo aclare. Sí, yo estoy auspiciada por tal laboratorio, entonces te voy a dar este mensaje, Claro. o que dé alternativas para la gente que realmente no consume pescado, pero no que quede como que si no tenés ese suplemento, el omega Como no que se eso consigue. es palabra santa. Para ¿verdad? el Sí. satial. ¿Cómo le hicieron propaganda al satial? Y estaba comprobado que cada uno que decía, yo le pongo satial a mis medias lunas. Y por profesionales de la salud también. Claro, Sí. claro. Lo es. Es una falta de... O sea que la de publicidad nos juega en contra, Sí. básicamente. Yo no Por tengo ignorancia, ¿no? No tengo problema que en un programa de televisión esté sentado un profesional hablando de los beneficios del omega 3 que son amplios. O sea, necesitamos consumir omega 3 a través de los diferentes alimentos, pero que sea concreto el mensaje. Se encuentra acá, para llegar a la dosis de omega 3 tenés que comer tanto de pescado, Claro. y si no lo consumís, yo que soy auspiciada por tal laboratorio lo podés consumir de esta forma, pero que sea claro el mensaje. No como que necesitas omega 3 y viene en esta Claro. Sí o sí pastilla. sea Te a dan la partir- charla del omega 3 con la cajita, con el Claro. flyer atrás del omega Claro. 3 que tenés que consumir. Claro, Y me ¿no? pasa que Claro. terminan de pasar esa publicidad y me está llamando algún familiar mío, che, mira, escuché que sí, bueno, es verdad que es buenísimo el magnesio, el omega, pero lo tenés Claro. que consumir de esta forma y Claro. si te falta de la otra forma como te lo ofrecieron en la televisión. Tal cual. Con respecto a los veganos, vegetarianos o lacto vegetariano y todas las corrientes, al día de hoy las sociedades, las diferentes sociedades argentinas de nutrición y del mundo sostienen que una alimentación correctamente planificada, por más que excluyas todos los alimentos animales, puede ser saludable en cualquier etapa de la vida. Pero está lo complejo. A mí, cualquier etapa de la vida, ese mensaje me dice que una embarazada puede ser vegana, que un niño puede ser vegano, que un lactante puede ser alimentado por una madre vegana. De ser posible, lo es. Ahora, tenés que tener un seguimiento profesional muy exhaustivo para que no te falte ningún nutriente y no comprometer ni tu salud ni la salud del lactante, por ejemplo. Y también entender que siempre la mirada, esa mirada como un poco más detallista, se colocó en aquel que no consumía carnes o pollo o cualquier otro derivado animal, porque socialmente en Argentina todos consumen, o la gran mayoría, carne, pollo, pescado, pero también aquellos que son omnívoros y consumen de todo están expuestos a una mala alimentación de las grasas que no son tan saludables provenientes de la carne en exceso. Entonces, sí tienen riesgo los veganos y los vegetarianos, también están presentes los omnívoros, y como profesionales, si no estamos capacitados para recibir un paciente omnívoro, vegetariano o vegano, derivarlo. Porque es más complejo, no es imposible, no es que no sea saludable, pero sí requiere un seguimiento más exhaustivo. Qué genia, qué para. interesante. ¿Cómo zafó? No, olvídate. Gambetea de No, una está manera. perfecto, ¿no? No, pará. En un solo toque, Pará, en un solo sí, track te Pero deja. escuchame, Lucky, le hemos traído a la licenciada para que nos informe, no para estar... No, pero viste cuando te pisan la pelota y pasás derecho para allá, porque yo se va a pelear con todos los veganos. Pero la doctora, o sea, la licenciada, la que la Para conoce, la licenciada escuchá es, que yo fui es a mi Messi, universidad, o sea, ustedes muchacho. saben que yo voy a la Universidad de la Todología. La citóloga, Entonces todóloga. soy todóloga. Entonces estuve averiguando un poquito y dicen que el tema del veganismo corre riesgo también de tener sobrepeso o estar mal alimentado porque los alimentos son... ay, se me fue por hablarlo bien. Bueno, estudió la mitad. No, son demasiado... Densos a nivel calórico. no, para que se me fue la palabra. Son... Ujú, eso mismo. Sí. Que está ahí, que no son, vemos. Cuando están demasiado industrializados. Bueno, O sea, son alimentos que, por ahí vos decime, como una hamburguesa que es vegana, porque Claro, y pero esa a es lo la mejor otra- esa hamburguesa está Te- industrializada, con conservantes, con Perfecto. todo ese tipo de nosotros acá tuvimos un vegano alimentos. Sí, que nos trajo unos bocaditos, riquísimo. Sí, estaban sabor a riquísimos. pollo, pero no Bueno. tenía pollo. Estaban Entonces, riquísimos. Estaría Claro, re- ahora claro. esa es la otra de ¿Qué los es lo veganos. que comimos, ¿Qué es entonces? esto? Yo le preguntaba, ¿qué es esto? Esto es Ultraprocesado. milanesa. Pero no es milanesa. O sea, la milanesa se conoce con la milanesa de carne. O sea, ¿viste? Y carne, Ponen pollo, el nombre, esto es hamburguesa. che, le digo, pero si esto tiene sabor a rico Claro. de coso, dice, bueno, no, porque tiene unos A mí me componentes. resultaba complejo de entender cuando iba a algún lugar y pedía una hamburguesa vegetariana que me dijesen, bueno, sí, pero tenemos la sabor carne. No, quiero la hamburguesa vegetariana. Claro. Y hay me pasa con 2 o 3 consultantes que no consumen carnes, Sí. pero por respeto o empatía hacia los animales, no porque no les gustara el sabor a la carne. Entonces tratan de
tener el mismo sabor a través de otros alimentos. Es correcto lo que mencionaba, hay alimentos que son muy ultraprocesados en forma de hamburguesas, milanesas vegetarianas o veganas, por lo cual acá es la educación nutricional de cómo tenés que prepararte, no sé, un texturizado de soja para hacerte una hamburguesa como corresponde y no buscar una hamburguesa que pueda ser más industrializada. Inclusive, bueno, yo me voy a llamar... Sí, Ahí- inclusive hablábamos los otros días del tema de que los niños, o sea que hay una tendencia ahora de que muchas mamás jóvenes que ya, como ellas son veganas o lacto-vegetarianas o lo que sea, les están trasladando eso a los niños. Y la pregunta en concreto es, los niños a cierta edad, me imagino, necesitan todos los nutrientes. O sea, no podés tener un pibe... No, yo le mando mi merienda saludable a mi pibe que va a la salita de 3 y no, mi hijo no... pero digo... Pero lo que está diciendo Luciana, que puede hacerlo, pero con un seguimiento de un profesional. Pero los pibes Bueno, también... pero es que los ahí pibes es donde también... falla. Porque empezamos con todas las ganas, yo te lo digo, mira que yo soy bastante... Uno dice, sí, voy a empezar la dieta, el gimnasio, voy a ir a una nutricionista que me haga todo el plan de... Voy a hacer mi análisis cada 6 meses, Eso lo mantenés en el tiempo, igual que hacer la leche de almendras, el tofu, todo ese tipo Por eso, de y comidas. eso, Es muy licenciada, complicado. eso ningún niño en cierta edad no le afecta en nada o sí, o le puede afectar. Es verdad que los niños son una población crítica y que necesitan nutrientes fundamentales como puede ser el calcio y las proteínas. Tal Y cual. cuando nombramos calcio, inmediatamente asociamos a la leche o las proteínas a la carne. Pero a esas madres que deciden esa alimentación para sus hijos se les enseña dónde obtener el calcio y ahí está el compromiso y la responsabilidad Claro. de los adultos responsables de hacer, por ejemplo, una bebida a base de almendras o de darle semillas es más complejo. Es muy complejo. Es más complejo, pero Sí, sí. conozco familias muy comprometidas en la Claro. temática. Claro, pero por ahí también yo lo relacionaba, dijo, hay mucha gente que está... Porque por ahí está todo bien, está perfecto que la gente se cuide, que Lo que se pasa cuide, que- que la come, pero hay mucha moda, está Lo viniendo... que pasa que creo que a ver si entiendo, Sí, sí, dale. Fofito, creo que también están los autodidactas que creen que Claro. googlean y Sí. ya. Han habido casos de niños con problemas neurológicos por madres veganas que no han tenido los niños acceso a la vitamina B12. Bueno, es una vitamina que está muy Olvídate. asociada a los alimentos de origen animal. Pero también hay madres veganas que en un hospital público han preguntado, bueno, ¿y qué hago? Porque yo quiero que mi hijo tenga la misma elección alimentaria que yo. Y podemos cada uno tener su elección o su juicio. Pero bueno, como profesional de la salud, si no vas a acompañar a esa madre, y bueno, derivala. Pero que alguien la asesore correctamente para cualquiera sea su elección, sea lo más saludable posible. ¿Y Adelante. existe algún tipo de nutricionista que esté en este momento o hay alguna rama de la nutrición que vaya por ese lado o no? Sí, muchísimas. Hay muchas colegas y muchos colegas muy fundamentalistas del tema, entonces se dedican única y exclusivamente, los Perfecto. consultantes que reciben son veganos o vegetarianos, no aceptan ninguno que sea omnívoro. Yo me formé en la alimentación vegetariana porque primero yo me formé en el deporte y Sí. muchos deportistas, por Juanfer Quinteros y bueno, y otros deportistas muy conocidos, Ajá. empezaron a adoptar el veganismo o alimentaciones sin carne para, no sé, porque consideraban que se iban a recuperar más rápido una lesión. Y allí entendí todo lo que yo antes tenía miedo o criticaba, que bueno, que lo más importante son los nutrientes, independientemente del alimento que utilices para vehiculizar esos nutrientes. Si no vas a tomar leche por el precio, porque no te gusta o por tu elección, bueno, ¿cómo llegás al calcio? Siempre le digo a mis consultantes, si vos querés dejar de comer carnes, huevo, leche o cualquier alimento, comprometete a buscar el nutriente en otro Claro, alimento. claro. Si vas a ver que no vas a tener tiempo, sincerate desde el momento para ver Tal qué cual. hacemos o por qué camino vamos. Pero bueno, no es que no sean saludables, Claro, es más claro. complejo. Sí. Luisina, puntualmente otra pregunta. ¿Hay secuelas irreversibles de la mala alimentación? Sí, totalmente. Te la dejé picando. Decímela. A ver. Hay secuelas a nivel neurológico Sí. por la deficiencia de algunas vitaminas en ciertos momentos de la vida. Hay pérdida de la masa ósea del hueso y no necesariamente por la falta de calcio, sino por el exceso, por ejemplo, de bebidas de tipo como Azucaradas. gaseosas, ¿sí? También podemos ver pérdida de la masa muscular que se puede recuperar, pero por la mala alimentación también va
en contra de esa masa muscular, y también por supuesto problemas renales y un montón de otras cuestiones que surgen a veces por genética y a veces por la alimentación. Eso te iba a preguntar, porque el tema de los problemas renales, ¿puede ser por la bebida? Sí, ¿Por las bebidas alcohólicas? Puede ser, por la escasa hidratación, por la elección de bebidas incluso que, lo digo yo, que soy fan de una gaseosa que es 0 calorías, pero por la elección de gaseosas que no tienen calorías, pero que también tienen otros compuestos que son dañinos. Claro. Y estamos expuestos a una cantidad impresionante de conservantes, saborizantes, edulcorantes, que se han ido estudiando en el transcurso de este tiempo de manera aislada. Bueno, sabemos que te puedes tomar tantas latitas de gaseosa light con tal edulcorante que no va a pasar nada porque no te pasás de la dosis de ese edulcorante. Claro. Pero la ciencia está investigando qué pasa. Si está bien, vos no te pasás del edulcorante, pero consumís edulcorante, también saborizante, dormís mal. O sea, que con ese efecto sinérgico o en ese Claro, efecto en En conjunto. el combo. Es un se- combo, claro. En el combo. Sí, yo había leído, porque viste de mi universidad la etología, Sí, había sabemos. leído que dicen que a veces es mejor ponerle una cucharadita de azúcar y no un edulcorante sintético, salvo la stevia, que dicen que es la más natural y bueno, supuestamente no es dañina. Pero dicen que es mejor poner por ahí un poquito de azúcar o natural. Lo que pasa es que el que lo dice es el que vende stevia. Claro. ¿Qué te va a decir? La stevia. Pero viste cómo somos. Bueno, pero deja la No, ilusión. bueno. Pero dicen de la universidad que yo estudio, que cuando al organismo llegan esas sustancias, como puede ser un edulcorante, el organismo no sabe cómo procesarlo. que Totalmente. Es súper dañino. El hígado, Claro. no sé, los riñones, no sé cómo Sí. funcionará. Es como que dice, ¿qué hago con esto que no es ni azúcar ni es como que es algo sintético? Que ahí también sí. viene un gran problema. Yo lo que hoy en día rescato de las madres que tienen hijos y de los padres, que ha cambiado la forma en que alimentan a esos niños, muy importante el papel de los pediatras, de nada de endulzantes, nada de sal en las comidas, se van acostumbrando más a los sabores naturales de los alimentos, cosa que nosotros ninguno está acostumbrado a tomar una infusión, o muy pocos, sin endulzar, o una preparación sin agregarle algún sabor distinto al que ya traen. Mejor es nada, que es recontracomplejo, nada, pasar de tomar el mate con 1 kilo de azúcar a nada. La gente reemplaza azúcar por edulcorante y los dos tienen efectos nocivos. Quizás en una escala intermedia tenemos a la stevia natural, no al sobrecito, sino a la que viene Sí, de la... molida, sí, claro, la hojita. exactamente. La hojita molida, O sí, sea sí. que la del sobrecito... Y termina No, siendo molida, otro... Pero escúchame, si O eso sea se que en sabe. mi universidad se me cae Si todo eso el- se sabe, pero eso se sabe, Malvina, de las stevia que te venden es lo mismo que el edulcorante. es Pero la está misma bueno cuestión. lo que comentabas, porque antes se pensaba que el edulcorante era súper Claro. neutro el efecto, Claro. y hoy en día se ha visto que altera la percepción de los sabores, entonces la fruta nos parece desabrida, porque recibimos un sabor Ahí está. dulce tan artificial que todo lo demás nos parece muy poco sabroso, o que te genera más ansiedad por lo dulce, que querés algo más dulce después, y que te altera lo que es la microbiota intestinal. Encontramos personas inflamadas todo el día Ahí porque voy. eso barre lo bueno. Bueno, Ahí voy, en perdón. mi casa, se Sí. dejó de tomar jugo, el jugo de sobrecito. No sabes los halagos que me hicieron mi maridito y mi hijo, ¿no? Imagino. Cuando dije, se Ya acaba contentos. el jugo. No, que Y digo, tomo prefiero vino. que tomen una gaseosa en el fin de semana, una gaseosa común, y no que todos los días jugo, porque ojo, yo también, las jarras de jugo se bajaban. No, y el color que les queda, la jarra, la lavás y Imagínate Claro, esos ahí estómagos está. cómo estarían. Y eso, ahí venía ahí ¿qué hay eso que ahora muchos médicos que son defractores de la memoria intestinal, que se está A ver. hablando mucho de que Como es arriba, es abajo. claro, ¿entendés? que es muy importante cuidar esa parte porque la memoria intestinal y tanto está plagado las redes, las noticias, de todo eso. A ver si nos puedes decir por dónde viene eso. O sea, he visto cosas que Sí. están interesantísimas, pero bueno, que sí, o si se han descubierto ahora hace poco, o ya se sabía. Muchas de las enfermedades hoy en día se conocen que empiezan por el intestino, por una absorción inadecuada o una alteración de esas bacterias que se encuentran a nivel intestinal. Eso se conoce. Entonces tenemos que, por ejemplo, para algunas dosis de algunos
medicamentos, no respondías, no sé, a 5 miligramos y te daban 10, y probablemente es más mejorar la alimentación para que esos 5 miligramos te den resultado y no subirte la dosis. Tal cual. Y bueno, y todo eso estaba muy asociado también a lo que es el equilibrio de las bacterias intestinales. Sí, como todo, cuando hay una información que suma, también hay un comercio que te puede confundir, y vemos a médicos promoviendo como un reinicio de la flora intestinal o que esta alimentación, y no tenés que seguir ciertos protocolos sin estar en una población muy específica y muy particular, que vos decís, bueno, sí, esta persona tiene SIBO, que está tan de moda, sobre crecimiento bacteriano, que es una población muy... se diagnostica más de lo que realmente ocurre, porque hay personas que están inflamadas por la mala alimentación, no por que tengan un exceso de bacterias Y intestinales. muchos están diciendo, muchos médicos, hay que resetear el intestino todos los días. No quería decir la palabra, pero resetear. Sí, resetear. Sí, porque Me acá sonó detrás de esto va a venir algún medicamento. No, porque es cierto, están Te pero resetear. muchísimo. hay un protocolo carísimo que se llama como ese reinicio o ese volver a empezar de la microbiota intestinal, y hay cosas que sí y hay cosas que no. Pero te lo venden como un programa que tal vez vos no tenés que hacer ese esquema, y solamente tenés que dejar de consumir el exceso de edulcorantes que consumimos, o ver qué suplemento estás agregando, porque tal vez el exceso te está afectando más el equilibrio de las bacterias intestinales, y no necesariamente adherir a ese programa que es carísimo y es universal, porque es para todos el mismo, que también eso nos tiene que llamar nosotros la atención. Y eso a mí que me hace ruido, porque dice, no, yo ahora hago reseteo. Bueno, pero también, o sea, como dice todo con el debido control. No es que no se pueda, ni que esté mal enfocado, ni que estén mal informando algunos médicos. Sí que se puede hacer, pero obviamente con controles. Por supuesto, así es. Lisina, ¿quería yo que te peleara con los veganos? No te peleaste. No. ¿Quería que te No. peleara con la publicidad? Tampoco. ¿Quería que te peleara para con qué No, más? con la publicidad que no se pelee. Pero si escuchás... No, la publicidad televisiva. Puedo llegar a no dormir si digo algo incorrecto. Pero escúchame, ¿no te parece muy productiva la charla con la licenciada? No, me parece súper, pero yo... Bueno, quería hacer que se pelee con todo el mundo. porque la semana que viene le traemos el vegano que se armó una acá. Eso es lo que quería. Traelo, así hacemos un intercambio de palabras. Podemos hacer, sí. No, me enojo con algunos médicos, a veces sí me enojo, con algunos médicos que recetan algunas cuestiones para adelgazar. Ay, sí, hay una pastillita. En exceso, o cuando se lo dan a personas que no son diabéticas. Bueno, a veces sí, esas cosas me enojan, pero lo otro no está tan negativo si se hace controlado. Sí. Concretamente hablábamos una partecita. Lo que, para ir concluyendo, que tenemos el otro invitado, lo último que quiero preguntarte es, básicamente, ¿qué le pedís a una persona que va a tu consulta a través de esta charla que estás escuchando? Porque semisedentario quiere empezar en un gimnasio. ¿Qué es lo primero que le sugerís, o tiene que ser necesariamente un estudio de cómo está? Yo siempre les menciono la frase, dentro de lo ideal lo posible, y algo es más que nada y muchas veces más que todo, porque las personas más cuando llegan a agosto, septiembre, comienzan a fanatizarse y quieren lograr cambios en 2 o 3 meses, de 12, 13 años. Siempre, ¿cómo estabas el verano pasado? No, estaba un poco más flaco que ahora. Y vos decís, bueno, cada vez vas peor y querés en menos tiempo estar mejor. Primero ser realista de cuánto nos va a llevar ese cambio, disminuir las expectativas. La gente a veces se enoja, pero me dice, ¿cuántos kilos puedo bajar de acá el próximo mes? Y eso te lo dicen en la primera consulta. Sí, conociendo que no van a ser claro, todo bueno. No. No sé, 2, 3, 4 kilos. Uy, qué poco, pero yo Es que quería... poco, decime, un mes de sacrificio para 2 Claro, kilos, no. poco. Y vos decís, bueno, pero ¿cuántos años? Y podés bajar más seguro, pero a costa de muchísimas consecuencias negativas. Claro. Siempre lo ideal es tener un chequeo, saber desde dónde se arranca. Yo suelo derivarlos a algunos médicos o médicas que considero que son muy profesionales para que evalúen azúcar, niveles de colesterol, si hay hígado graso, si hay alguna alteración cardíaca. Entonces, conocemos desde dónde arrancas, yo te mido la grasa, el músculo y vemos qué podés mejorar, con objetivos realistas. Los procesos no duran 2 o 3 meses, a veces te puede llevar 6 meses. Decirles que dura toda la vida. Que tenés que crear hábitos que los puedas sostener. Yo tengo 2 secamente en mi casa que con la intención de hacerme comer sano,
Hoy me hicieron comer 2 croquetas así cocinadas, no sé con qué, con el sol de acelga, media beteraba con nada, ni aceite, ni sal, ni no, de unas ganas, pero te juro, como el Pepe Te argentino. están Tengo un cuidando, hambre. Lucky. ¿Cómo? Te están cuidando. Me están cuidando, pero tengo un hambre que me saluda y te muerdo la mano. No, es que ese es un tema. Con todo el cariño, mirá que yo soy bastante prolija. El tema de que tiene que ser algo contundente, porque con las verduritas, con la fruta, tiene que llegar un momento en que tenés que comer algo que te sacie. La saciedad es básica saciedad. y ahí las proteínas tienen un rol importante. Claro. Sí, yo lo he comprobado. O la que grasa, no la sé saciedad qué. que tienen los... Hoy me comí una paltita. Por ejemplo, no me sale la palabra. ¿Los qué? Los garbanzos, las lentejas, todo eso. Claro, las proteínas Las vegetales. proteínas vegetales. Bueno, yo Sí. con el problema que yo tengo, Qué rico. es cierto que las fui reemplazando y la verdad que son buenísimas y son tremendamente saciadoras. O sea, te haces una ensalada de lenteja o comés tofu a veces cuando Claro. podés, o ¿entendés? Sí. Y la verdad que son, sí. Yo cuando son llegué, buenas. cuando volví al país, que me decían, ¿cómo va a comer garbanzo en una ciudad que hacen 40 grados de calorías? Ya todo el mundo lo comía, como si nada, y te acostumbras. ¿Me entendés? Y sentía que no me faltaba nada, por ejemplo, clavarme cualquier comida. Hoy, estas dos las voy a mandar al frente. Mis 2 hermanas me hicieron croquetas de acelga, media palta y 2 pedacitos de beteraba. Están ¿Te da enamorados de la palta. Sí, loco, otra vez. Es re saludable. Sí, Sí, es basta, saludable. pero muchachos. No, mi dejemos hermana no tanto, compra palta. Se va a agrandar la palta, ya basta, muchachos. Volvamos a la Es ensalada de una tomate y cebolla. La Por palta, favor, muchachos. no, mi hermana porque chorean en una Claro. verdulería de una viejita que se descuida de las paltas y ella se los baña y chorea. Bueno, Luisi, la verdad, muchísimo. De mi Gracias parte, a bueno, ustedes por la conoce- invitación. gracias, Muy gracias, lindo. muy interesante. Muy, Obviamente sí. tenemos 1.000.000 de preguntas para seguir. Es muy interesante. Bueno, yo la conozco, ella me ha tratado personalmente a mí. Ha tratado a mi señora también, que le dio muy bien. Y es cierto, es muy profesional. Y me Gracias. encanta, me encanta. En cómo- cámara, por Tiene favor, que- en cámara madura. decí que no me den más no. croqueta de acelga porque me tiene cocinada en No, agua. pasame el número que la felicito. Claro. Te están cuidando. Así que bueno, Acelga. Luisina, muchísimas gracias. Gracias a Gracias por ustedes. invitar, gracias por la Por información. favor, muchas gracias. Muchísimas la próxima gracias. me peleo, la próxima te voy a hacer bien acá. Gracias, corazón. Gracias por embellecer Rivadavia. ¿Vendemos? Dale, vendemos. Bueno, Así, por favor. yo acá. Figueroa María Seguros en San Martín 126, local 4 de Rivadavia. Mercedes Viajes en Fleming 91 de Rivadavia. Y sabemos que en Rivadavia algo está cambiando, porque algo ya se siente. Farmacia Cruz Verde, Farmacia Alén, Farmacia Americana y Farmacia Americana Pura Vida, porque algo se siente que está cambiando. Sí. Bueno, yo tengo a la gente de Electrónica Rivadavia, San Isidro 843, televisor, servicio técnico TV, audio, video, Smart TV 2634 4425 36. La gente de Alfit, ropa deportiva, San Isidro 220. Mi querido amigo Ale, que te hace la mejor ropa deportiva para tu deporte. Mira, justamente ahí está la nutricionista. Sí. Bueno, llama al 2613 61 58 58. M&A Metalúrgica Artesanal de Javier Perea, los mejores trabajos, 100% garantidos. Llamalo al 2634 2708 37. Vamos a una pausa y enseguida Sí. se pudre. Se viene la fiesta, se viene la viene fiesta. fiesta, vamos a empezar el fin de semana largo, nos vamos a relajar, vamos a cantar, vamos a Corramos saltar. la mesa. Sí, así que bueno, ya venimos, 2 Antes de minutitos. irnos a la pausa, Sí. quiero levantar una bandera. No más croqueta de acelga. Che, basta, loco. ¡Qué malo! Bueno, vamos a la pausa, ya venimos, no se Fernandito, vayan, no se vamos a vayan, la que va a estar pausa, vamos a la buenísimo. pausa. El domingo es el